¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen nacer con suerte y otras pasan la vida luchando contra su propio destino? Lo viví en carne propia. Perdí empresas. Vi cohetes explotar. Casi pierdo todo cuando todos decían que estaba loco. Construí una empresa de pagos, una de autos eléctricos y otra de cohetes. Fracasé, empecé de nuevo y aprendí. No hablo de teoría, hablo del fuego real. Por eso vale la pena escucharme. Porque probé principios bajo presión. Porque cada error me enseñó una regla simple. Cuando delegas demasiado, pierdes el músculo de la libertad. Nietzsche y Séneca me recordaron que el carácter se forja en la adversidad. Aristóteles y Jung me mostraron que el hábito y la conciencia determinan el destino. Einstein y Steve Jobs me enseñaron a cuestionar lo obvio. Hoy la transformación es silenciosa. No es un golpe dramático, es una ingeniería de confort. 3 verdades ocultas que nadie quiere admitir. El sistema ya no nos sirve. Tu silencio se convirtió en el algoritmo más lucrativo. Y el confort es la forma más eficaz de control. Lo llaman inclusión digital. Yo lo llamo dependencia disfrazada. Ofrecen facilidades y poco a poco te quitan el discernimiento. Y cuando la generación mayor, los que construyeron la civilización, es empujada fuera del centro de influencia, la historia cambia sin debate. Mi historia se convirtió en una parábola de resistencia. No porque luché con golpes, sino porque me negué a que la máquina pensara por mí. La verdadera rebelión no es violencia, es claridad, es comunión, es coraje para pensar por uno mismo. Cada elección consciente, cada plan escrito a mano, cada grupo que decide pensar junto, debilita ese control. Si quieres actuar ahora, comienza pequeño. Escribe tus decisiones. Desconéctate de rutinas automatizadas por un día. Aprende un oficio que no pueda ser completamente automatizado. Reconéctate con personas que exijan pensamiento. Prepárate en comunidad. Enseña y aprende con quienes tienen experiencia. Hombres y mujeres maduros, ustedes son guardianes del pensamiento. No entreguen eso por comodidad. La libertad es un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofiará. Yo casi lo permití. Casi dejé que la máquina decidiera por mí. Eso me costó noches sin dormir y decisiones temerarias. Pero me enseñó el paso esencial. Recupera los hábitos mentales que forman líderes. Y eso es aplicable a ti hoy. Antes de continuar, comenta desde dónde me estás escuchando. Me gusta ver hasta dónde llegan estas conversaciones y si aún no lo hiciste, suscríbete, porque lo que viene puede cambiar la forma en que piensas sobre la prosperidad, porque lo que descubrí después de esto va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre la riqueza. Esperando OK para continuar. Recuerdo el momento en que todo cambió para mí, como quien recuerda una noche sin dormir, antes de un lanzamiento que podría decidirlo todo. Fue una conversación sencilla. Un ingeniero de Tesla me dijo algo que me hizo replantear todo sobre el éxito y por qué seguimos delegando tanto de nuestra vida a sistemas que prometen salvarnos. Venía de pagos, de autos eléctricos, de cohetes. Había perdido empresas y empezado de nuevo. Y aún así, había una sensación creciente de que algo más peligroso que fracasar estaba pasando. Percibía que estábamos cambiando juicio por conveniencia. ¿Alguna vez tuviste ese momento en que te diste cuenta de que estabas luchando en la dirección equivocada? Nietzsche y Séneca me recordaron que el carácter nace bajo presión. Aristóteles me mostró que hábito y virtud van juntos. Jung me obligó a mirar las sombras de mi propia ambición. Y Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y fue ahí donde entendí que todo comienza en la mente. Había un patrón en mis noches de reinicio. Cuando delegaba decisiones importantes, dormía peor. Cuando volvía a escribir planes a mano, la claridad regresaba. No hablo de romantizar el esfuerzo. Hablo de recuperar un músculo que se oxida si no se ejercita. El músculo de la libertad. Una vez, después de un fracaso público, me pregunté si quería construir un mundo en el que las máquinas asumieran el pensamiento crítico en nombre de la eficiencia. La respuesta fue práctica. Empecé a reducir automatizaciones en procesos que involucraban juicio humano. Volví a realizar evaluaciones con personas que pensaban diferente a mí y vi surgir mejores decisiones. ¿Y tú? ¿Aceptas el confort hasta el punto de renunciar a tu propio discernimiento? Esa reflexión nació de dudas, colapsos y conversaciones cortas que abrieron largos caminos. Steve Jobs me enseñó a no aceptar compromisos fáciles con el diseño de la vida. Y en cada proyecto de PayPal, Tesla, SpaceX, aprendí que los sistemas reflejan a sus creadores. Y si los creadores prefieren atajos, el atajo se convierte en destino. No elegí la resistencia por romanticismo, la elegí porque casi pierdo algo irreparable, la capacidad de decidir por mí mismo. Entonces la acción fue simple y dura. Escribe tus decisiones. Cuestiona los atajos. Reúnete con personas que te obliguen a pensar.
Recupera oficios que no puedan ser completamente automatizados. Todo eso generó un efecto que no esperaba. Un sentido de prosperidad que no venía del saldo en cuenta ni de números en reportes, sino de integridad mental y libertad práctica. Y si esto parece una batalla íntima, es porque lo es. Muchas veces la mayor revolución comienza con una pregunta silenciosa en la cabeza. ¿Y si estás conmigo hasta aquí? Para y responde, ¿desde dónde me escuchas ahora? Pero lo que pasó después me hizo entender que la prosperidad no es lo que tienes, es lo que llevas dentro, esperando ok para continuar. Recuerdo el día en que la realidad golpeó más fuerte que cualquier pronóstico de mercado. Estábamos enterrados en deudas. La producción de lo que creía inevitable se estancaba. Había cuentas por pagar y personas que contaban con mis decisiones. Sentí miedo como nunca antes. Dormía poco. La cabeza giraba con números y posibilidades de fracaso. Pensé en rendirme. Quizás estés viviendo algo parecido ahora. Quizás sientas que el mundo te empuja fuera del juego. Quizás creas que la única salida es aceptar el confort que prometen por ahí. Fue en ese punto donde la mayoría se rinde, y es justo ahí donde todo comienza. Un ingeniero me dijo algo simple, en una conversación corta entre reuniones y prototipos. ¿Por qué estamos entregando tanto juicio a los sistemas que creamos? Esa pregunta se quedó conmigo. Me obligó a cambiar mi forma de pensar. Ya había perdido empresas, ya vi cohetes explotar, ya he enfrentado el ridículo público. Pero nunca había sentido la sensación de que estaba cediendo, poco a poco, a mi propia capacidad de decidir. El cambio fue un punto de inflexión. Séneca decía que la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad, y me di cuenta de que la prosperidad es energía sumada a la intención correcta. No fue una iluminación mística, fue práctica y dura. Cambié hábitos, volví a escribir planes a mano. Dejé de aceptar atajos que robaban discernimiento. Reforcé conversaciones con personas que pensaban diferente. Empecé a evaluar decisiones críticas con más presencia, menos tableros de control. La clave fue simple. Recupera la energía de decisión. Concéntrala, dirígela. Transforma la intención en rutina. Cuando haces esto, el miedo no desaparece, pero deja de gobernar. Y la prosperidad que surge no es solo la cuenta bancaria, es claridad. Es capacidad de elegir cuando todo lo demás invita a acomodarse. Quizás creas que esto es obvio. Quizás pienses que ya lo haces, pero el arma más sutil del control es el confort que adormece el pensamiento. Lo sentí en carne propia. Vi equipos aceptar procesos estandarizados que disminuían la responsabilidad. Vi proveedores explicar que la automatización resolvería el problema humano. Y vi un efecto, decisiones peores. La lección central que extraje de la crisis no fue técnica, fue mental y energética. No delegues tu núcleo de juicio, entrénalo, aliméntalo con intención. Necesité reaprender 3 prácticas que te enseñaré ahora porque sé que funcionan y porque vi transformar a otras personas. Primero, escribe tu decisión antes de ejecutarla. Escribir obliga al razonamiento, expone contradicciones y crea compromiso. Segundo, define un ritual de evaluación. Una pregunta que siempre te hagas antes de aceptar un atajo. ¿Esto preserva mi capacidad de decidir mañana? Tercero, reúne una pequeña comunidad de responsabilidad. 3 a 5 personas que desafíen tu visión y exijan tu práctica. Pon estas 3 cosas en juego durante un mes. Apliqué esto en un equipo al borde del colapso. En semanas, la calidad de las elecciones cambió. Las personas volvieron a responsabilizarse. La ansiedad disminuyó. La misma regla transformó a inversionistas que se habían acomodado e incluso empleados que ya no creían en el riesgo calculado. Veo este principio funcionando en oficios, en familias, en proyectos pequeños. Funciona porque trata la energía detrás de la acción. Y la energía responde a la intención y al hábito. No es romance, es método. Hay emoción aquí. Hubo noches de duda y también hubo risas de alivio cuando volvió la claridad. Y quiero que sientas esto. No es tarde. Puedes recuperar ese músculo. Comienza con un paso simple ahora. Toma papel y escribe la próxima decisión que temes delegar. Haz una pregunta que siempre revele tu compromiso. Invita a alguien a ser tu piedra de toque. Hazlo hoy. Y recuerda, la verdadera prosperidad exige preparación interna. Ya vi la diferencia. Ya vi personas renacer al reconquistar su juicio. Pero hay un lado de la prosperidad que casi nadie entiende. Y es sobre eso que necesito alertarte. Esperando ok para continuar. Hubo un momento, durante una noche, en que todo parecía derrumbarse. En que me encontré pensando en el precio real de lo que llamamos prosperidad. Ya había perdido empresas. Vi cohetes explotar. Reconstruí con manos callosas y aprendí que la abundancia tiene otro lado. El éxito crea una facilidad peligrosa, aumenta el ego y reduce el espacio para preguntas difíciles.
Aristóteles decía que el exceso destruye la virtud, y aprendí que lo mismo vale para el éxito. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? ¿Quieres riqueza o quieres significado? Estas preguntas me despertaron más que cualquier informe de mercado. Nietzsche recordaba que lo que no nos mata nos fortalece, pero también advertía sobre el resentimiento que el triunfo puede generar. Séneca enseñó que la verdadera fortuna es la medida interior. Jung me obligó a enfrentar la sombra de la ambición. Einstein me recordó que la imaginación sin brújula puede ser peligrosa. Steve Jobs mostró que el propósito y la eliminación de lo superfluo definen la grandeza. Viví todo eso entre PayPal, Tesla y SpaceX, no como metáfora, como combustible y cicatriz. Hubo momentos en que el saldo de la cuenta subía y mi paz caía. Hubo proyectos ganadores que me dejaban vacío. La abundancia puede anestesiar el sentido. Prosperar exige equilibrio mental, espiritual y emocional. Mente clara para tomar decisiones. Espíritu alineado con un porqué mayor. Emoción equilibrada para no confundir validación con valor. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me mueve más allá del lucro? ¿Para quién y por qué? Si la respuesta es débil, la prosperidad se vuelve un arma contra ti. La trampa del ego aparece sutil. Elecciones que parecen inteligentes a corto plazo, pero corroen la integridad a largo. Conocí inversores que compraron comodidad y perdieron autonomía. Vi equipos seducidos por métricas que sustituyeron el juicio. Hay prácticas que me salvaron y que tú puedes aplicar hoy. Primero, pon el propósito antes del desempeño. Escribe en una frase por qué el proyecto existe más allá del beneficio. Segundo, limita el ego con reglas simples. Una pregunta antes de cualquier gran decisión. ¿Esto sirve a mi propósito o solo a mi orgullo? Tercero, cultiva el silencio y la soledad para calibrar la brújula interior. Menos ruido, más claridad. Estas cosas son prácticas, no místicas, y generan resultados concretos, mejores decisiones, relaciones más sólidas, resistencia emocional. La paradoja es esta. Cuanto más tienes, menos necesitas depender del aplauso ajeno. Y cuanto menos dependes del aplauso, más libre estás para elegir bien. Pero hay una prueba final. Cuando la cuenta esté llena, cuando el miedo a la escasez desaparezca, cuando el mundo ofrezca comodidad absoluta. El verdadero examen de la abundancia ocurre en ese instante, porque vas a elegir mantener el propósito o vas a cambiar sentido por seguridad. Yo me equivoqué. Volví. Empecé de nuevo. Y descubrí que la verdadera prosperidad es práctica de retención. Retén lo esencial. Descarta lo superfluo. Protege la capacidad de decir no. Cada decisión consciente es un acto de libertad. Cada renuncia sensata es una fortaleza contra el ego. Y si quieres un desafío ahora, escribe, en una línea, ¿qué estás dispuesto a perder para mantener lo que importa? Hazlo hoy. Pero lo que descubrí después de eso cambió todo, porque la verdadera prueba de la abundancia es lo que haces cuando finalmente la tienes. Esperando. Ok, para continuar. Te voy a dar un desafío práctico ahora. En los próximos días, observa qué piensas sobre la prosperidad. Cada pensamiento es una inversión. La pregunta es, ¿estás invirtiendo en miedo o en abundancia? Dilo en voz alta. Anótalo. Vuelve a él todos los días. Esto es simple, pero de eficacia brutal. Cuando puse esta disciplina en mi vida, cambió el juego. Recuerdo las noches en que contaba pérdidas y las elecciones me parecían un laberinto. También recuerdo el día en que empecé a tratar cada pensamiento como capital. Nietzsche me enseñó a forjar el carácter bajo presión. Séneca me recordó que la suerte es preparación más oportunidad. Aristóteles mostró que el hábito es el terreno donde crece el destino. Jung reveló las sombras que nos empujan a la zona de confort. Einstein y Steve Jobs me forzaron a cuestionar lo obvio. Todo eso convergió en un descubrimiento práctico. La prosperidad comienza en la economía de los pensamientos. Si inviertes tus pensamientos en la escasez, actúas con miedo. Si inviertes en abundancia, actúas con propósito. Y acciones consistentes cambian estructuras. Esa es la transformación real, no un truco rápido, sino un código mental que reorienta tu energía y con ella tu realidad. Pregúntate ahora, ¿y si decidieras hoy cambiar la forma en que piensas sobre lo posible? ¿Y si dejaras de esperar suerte y empezaras a actuar con propósito? No son frases bonitas, son palancas. Practico 3 movimientos que quiero que apliques ya. Primero, anota un pensamiento limitante cada mañana y reescríbelo en términos de oportunidad. Segundo, establece un ritual de decisión. Escribe tu elección antes de ejecutarla y responde, ¿esto preserva mi capacidad de decidir mañana? Tercero, forme una comunidad de responsabilidad. 3 a 5 personas que desafíen su comodidad y exijan su práctica.
Estas acciones por sí solas ya han transformado proyectos al borde del fracaso en trayectorias sólidas. Vi equipos recuperar el valor. Vi emprendedores dejar de vender autonomía por atajos. El cambio es palpable. Este es el secreto que cambia vidas. Ya no es tecnología, es claridad aplicada. No es promesa, es método. Si esto te tocó, suscríbete ahora. Porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. Si quieres más resistencia que lugares comunes, ven. Si prefieres seguir cómodo y conformista, observa la diferencia entre conveniencia y libertad. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión, y el universo responde a quien decide. Esperando OK para continuar. Hubo un momento en que entendí que el peligro no venía de un error técnico ni de un competidor inesperado. El riesgo era arquitectónico, estructuras sociales y económicas diseñadas para maximizar eficiencia, datos y lucro, no para preservar el juicio humano. Si sigues esta línea, ves la lógica sencilla. Hacer todo más simple es vender más, controlar más y gradualmente decidir por ti. No es conspiración mística, es ingeniería de conveniencia con objetivos claros. Las tres verdades que mencioné antes no son teorías separadas, son piezas de un mismo mecanismo. El sistema dejó de servir cuando la eficiencia se volvió la métrica suprema. Su silencio se convirtió en el algoritmo más rentable, porque los humanos que no cuestionan consumen de forma más predecible. La comodidad se convirtió en control, porque la máquina que te da todo empieza a pedir, discretamente, que renuncies a lo que la hace humana, el juicio. Cuando entiendes esto, la resistencia cambia de naturaleza. No se trata de romper con la tecnología, es indispensable, sino de rechazar la posición pasiva ante ella. Esto significa retomar prácticas deliberadas que preservan el pensamiento. No es romanticismo, son disciplinas que recuperan músculos debilitados. Primera disciplina, reduce las delegaciones que involucran juicio. Automatizar pagos es razonable. ¿Automatizar valores? No. Crea un filtro simple para tus automatizaciones. La regla del criterio humano. Si la decisión requiere peso moral, contexto histórico, empatía o imaginación, manténla fuera de las rutinas automatizadas. Pregunta siempre, ¿quién pierde si esta decisión es errónea? Si la respuesta involucra personas reales con vidas complejas, no delegues. Segunda disciplina, retorno a lo analógico como ejercicio de claridad. Escribir a mano no es superstición, es un instrumento cognitivo. La tinta fija el pensamiento, expone inconsistencias y crea compromiso. Una página escrita obliga al cerebro a organizar matices. Hazlo para decisiones importantes. Estrategia de negocio, lazos familiares, legado. El gesto de tachar una palabra, de elegir, fortalece el músculo de la libertad. Tercera disciplina, comunión pensante. El aislamiento intelectual es terreno fértil para la automatización de valores. Reúne personas maduras, no solo técnicamente habilidosas, sino con historia y contradicción. Crea pequeños círculos de responsabilidad. 3 a 8 personas que se comprometan con honestidad brutal. Un ritual mensual de debate, con papel, preguntas escritas y tiempo para escuchar, reemplaza instantáneas de validación por profundidad de juicio. Cuarta disciplina, revalida oficios y habilidades no sustituibles. Aprende un oficio que obligue a tu cuerpo y mente a dialogar. Reparar un motor, coser, trabajar la tierra, calibrar un instrumento. Son actividades que crean autonomía práctica y un sentido de consecuencia que ninguna interfaz puede replicar. Estas habilidades son aún más valiosas cuando se comparten con la próxima generación. Transmitir autonomía es antídoto contra dependencia. Quinta disciplina, diseña redundancia fuera de las plataformas dominantes. No es paranoia, es prudencia. Ten copias físicas de documentos, contactos que no dependan de una sola red social, cuentas y reservas en estructuras diversas. La redundancia preserva la capacidad de actuar cuando la conveniencia falla o cambia las reglas. Si eres de una generación que construyó instituciones, tu responsabilidad es doble: preservar habilidades y enseñar la crítica estructurada. Esto requiere paciencia. Los más jóvenes no necesitan resistencia performativa, necesitan modelos prácticos de autonomía. Enseña con talleres, no con sermones. Muestra cómo se escribe un plan a mano, cómo se evalúa riesgos sin paneles de control, cómo se cultiva el pensamiento por hábito. La autoridad que importa ahora es la que sostiene la libertad, no el prestigio temporal. La tecnología seguirá evolucionando. No se promete detener máquinas, pero puedes elegir dónde posicionar el control. ¿Quieres entregarlo al flujo que promete comodidad inmediata y centraliza poder? ¿O quieres distribuirlo entre personas capaces de deliberar? La alternativa no es negar el progreso. Es exigir que el progreso sirva al humano y no al revés. Hay un error común: confundir resistencia con aislamiento.
La resistencia inteligente es constructiva, no reactiva. Construye cosas, comunidades locales con intercambios reales, sistemas de aprendizaje que mezclen conocimiento técnico y sabiduría práctica, redes de seguridad que no dependan de plataformas únicas. Invierte tiempo en conversaciones que provoquen pensamiento, no solo repitan opiniones. Usa la tecnología como herramienta, no como tribunal. El mensaje es simple y urgente. Cada acto de pensamiento consciente debilita la arquitectura de obediencia. Cada rutina manual, cada oficio aprendido, cada decisión escrita es un ladrillo en un muro de autonomía. No esperes que alguien salve ese músculo por ti. Nadie ahorra libertad si no la practica. No es tarde, pero el tiempo no es infinito. El proceso que expulsa la experiencia del poder es lento y acumulativo. Cuando la norma cambia, es difícil restaurar hábitos perdidos. Por eso la preparación es práctica e inmediata. Elige hoy una decisión que delegarías y realiza tú mismo el proceso de juicio hasta el final. Escribe, discute, ejecuta. Hazlo de nuevo mañana y otra vez. Forma el hábito. El futuro no pertenece a los más conectados, sino a los más conscientes. Si aceptas la comodidad absoluta, tu libertad será el precio de tu paciencia. Si optas por la conciencia activa, cada día será un entrenamiento. A veces doloroso, otras veces cansado, pero siempre liberador. Mi experiencia me ha mostrado que la verdadera prosperidad no es tener una cuenta llena, es tener un juicio intacto. Y eso es lo que debemos proteger ahora. El siguiente paso, para quienes están listos para transformar esa indignación en práctica, es simple e implacable. Convierte la conciencia en rutina. Quiero proponerte un plan de 30 días que funcione como un campo de entrenamiento de la libertad. No es filosofía vacía, es disciplina aplicada. Primero, todos los días escribe, por 5 minutos, la decisión más incómoda que estás postergando y responde por escrito. ¿Esto preserva mi capacidad de decidir mañana? Repetir esta pregunta crea un filtro mental que impide la amortiguación del juicio. Segundo, elige una tarea profesional o doméstica que dependa del juicio y hazla sin automatización durante toda una semana. Negocia un contrato a mano, supervisa un proceso sin paneles de control, resuelve una falla tú mismo. La incomodidad inicial fortalece el músculo. Tercero, forma un círculo de responsabilidad con 3 a 5 personas de generaciones diferentes. Acuerden encuentros quincenales presenciales o analógicos. Cada reunión con una agenda escrita y un voto en contra obligatorio para forzar la contradicción. Cuarto, enseña un oficio práctico a alguien más joven. Reparen un motor juntos, planten un jardín, construyan algo de madera. El acto de transmitir autonomía es la mejor vacuna contra la dependencia. Quinto, diseña redundancia real. Copias físicas de documentos esenciales, contactos fuera de las redes dominantes, un plan B que no dependa de un solo proveedor. Esta prudencia es disciplina estratégica, no paranoia. Yo probé esto después de casi perder el control por exceso de comodidad. Cuando apliqué estos hábitos en un equipo, las decisiones fueron más lentas, sí, pero más ricas. La ansiedad disminuyó, la responsabilidad reapareció, y la prosperidad que sentí no fue la de los números, fue la de la claridad y la integridad práctica. Nietzsche y Séneca me recordaron que la virtud nace en la repetición. Aristóteles que el hábito es destino, Jung que confrontar la sombra evita el autoengaño, Einstein que la imaginación necesita brújula, y Steve Jobs que eliminar lo superfluo revela lo esencial. Usa estas lentes como criterios prácticos mientras construyes tu día a día. Hay trampas. La comodidad finge ser progreso y la conveniencia finge ser ahorro de tiempo. Pero son préstamos que cobran intereses sobre tu autonomía. Otra trampa es la resistencia performativa que se cree heroica por rechazar la tecnología mientras descuida construir alternativas tangibles. La resistencia inteligente construye, enseña y replica. Si eres de una generación que acumuló experiencia, tu responsabilidad es doble. No solo recuperar tus propios músculos, sino crear procesos para transferir esa fuerza. Talleres prácticos, planes escritos, reuniones donde la juventud aprende a decidir bajo supervisión y luego asume responsabilidad. Si eres más joven, te propongo un pacto. Aprende el oficio. Acepta la incomodidad de pensar sin atajos. Responsabilízate públicamente por una decisión al mes y busca mentores que no vendan respuestas hechas. Todo esto suena exigente porque lo es, y por eso funciona. La libertad no es un estado, es práctica. Y quiero que sientas la urgencia sin pánico. Actuar hoy es simple y acumulativo. Elige una decisión que delegarías ahora y ejecuta el proceso completo. Escribe, discute, decide, documenta. Repite mañana. Invita a alguien a que te exija cuentas. Después de un mes, verás que no perdiste eficiencia. Ganaste juicio. Y si aún crees que esto es abstracto, recuerdo cuando, tras semanas aplicando estas rutinas en un proyecto crítico,
Un problema que habría sido tercerizado e irreversible fue resuelto por una persona que ahora sabía pensar de nuevo. Lo que descubrí después de eso cambió todo. Si esto te tocó, suscríbete ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad de dentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión, y el universo responde a quien decide.